Margarita, ¿dónde te habías metido? Sí que va la Margarita. Pues me ha dicho que este año volverá a presentarse al ¡Chachán! ¡Concurso de pasteles! Me ha dicho que lo hará de fresas. No, me ha dicho que lo hará de chocolate, de nata y cerezas. ¡Buenísimo! El problema es que le falta la abuela, ya es una mujer mayor. Vive en medio del bosque y le cuesta caminar. Y me ha pedido si le podías llevar los ingredientes que faltan. ¿Tú podrías llevarle aquella cesta con todo? Sí, claro. Sí. Mucho más peligroso que así el lobo quiere aparecer. Te voy a engañar, voy a intentarte devorar. Si viene no te vayas a parar. Si viene correré, si viene gritaré, pero tampoco él me va a asustar. No puede hacerme mal, tan malo no será. No sufras más que nada va a pasar. Así si me lo encuentro, lo podré reconocer. Mi papi dice que es muy malo. ¡Uy, tanto que es malo y peligroso! Mira, un lobo tiene unas orejas grandes y puntiagudas. También tiene una boca gigante llena de dientes afilados. ¿Tú quién eres? Yo soy el agente forestal. ¡El agente! Forestal se conecta con el local. Y pronto verá que pueda dañar a la fauna del lugar. Atrapadores ahuyentadores de local. Y no dejo cortar de la vida flores arrancar. Si tenéis algún problema, vaya gente llamar. Por cierto, si la veis, no me digáis que la estoy mintiendo, ¿eh? Yo no quiero hacerle daño. Solo quiero probar uno de los pasteles de su abuela, que están buenísimos. ¡No se asuste! No voy a hacerle daño yo. Soy un lobo bueno, que no hace daño a nadie. Soy como un perrito. Mira. ¿Así? A ver. ¡La patita! ¡Vaya! ¡Patas arriba! ¡Idea! ¡Caperucita! ¿Habéis leído ese agente forestal? ¿Dónde? Allí, como soy un poco corto de vista. ¿Y por qué no te pones gafas? Porque son muy caras.